El país entero celebra a esta hora la liberación de Luis Manuel Mané Díaz, padre del jugador de fútbol Luis Díaz, tras completar cerca de 13 días privado de la libertad por parte del Ejército de Liberación Nacional ELN. Según se conoció acá en la Casa de Nariño, tras ser llevado hasta el aeropuerto de Valledupar por una comisión humanitaria conformada por la Iglesia Católica y la ONU, el presidente Gustavo Petro se comunicó vía telefónica con él y compartieron de una conversación que duró entre 8 y 10 minutos. Desde su despacho, el presidente Gustavo Petro siguió de cerca el proceso de liberación y fue una de las primeras personas que se comunicó con Díaz, quien cabe recordar fue raptado el pasado 28 de octubre cuando se movilizaba por el departamento de La Guajira. En su conversación, el jefe de Estado conoció los pormenores del rapto de Mané Díaz, ocurrido un día antes de las pasadas elecciones regionales. Asimismo, en la conversación, el jefe de Estado conoció el trato que recibió Manuel Díaz durante sus 13 días privado de la libertad en manos del Ejército de Liberación Nacional, grupo armado con el que el gobierno adelanta negociaciones de paz. Según fuentes cercanas a la Casa de Nariño, en la conversación el padre de Luis Díaz le solicitó al presidente Petro apoyo para viajar a la brevedad hasta Inglaterra para poder reunirse con su hijo, uno de los astros del fútbol mundial y quien desde Liverpool deja en alto el potencial deportivo de Colombia. El reencuentro entre Luis Díaz y Manuel Díaz no solo es esperado por ellos, sino también por todo el país que siguió de cerca estos 13 días de incertidumbre sobre el paradero y su bienestar. Mientras tanto, el presidente Petro y la delegación del Gobierno Nacional en la mesa de diálogos con el ELN deberá definir si continúa o cómo continúan los esfuerzos por lograr un acuerdo que consolide la paz total después del criticado secuestro. De hecho, el Gobierno Nacional, por medio de un comunicado, aseguró que en la próxima reunión con la delegación del ELN solicitará la liberación de todos y cada uno de los privados de la libertad por parte de este grupo guerrillero, no sin antes también generar un cúmulo de reacciones en el panorama político. Sí, es una noticia que nos genera tranquilidad, felicidad, pero no podemos olvidarnos que esta noticia nace de un hecho totalmente repudiable, que es el secuestro, que lo condenamos y lo condenamos todos los colombianos. También es importante señalar que el propio gobierno, a través de uno de sus negociadores, le contó al país quién tenía a Lucho Díaz, y que en esa mesa de negociación el gobierno llevó la demanda de la libertad de Lucho del padre de nuestro jugador Luis Díaz, y se logró y efectivamente el ELN cumplió, pero lo que sí queda claro es que en este proceso, que en donde se ha avanzado más que nunca con el ELN, hay que abordar inmediatamente el tema del secuestro. La negociación la hace gobierno, guerrilla, pero la tiene que aceptar el país. El país no va a aceptar una negociación en donde se mantengan secuestrados. Como hijo, como padre, como colombiano, celebro profundamente la liberación del señor Luis Manuel Díaz. Gracias a Dios, está bien. Ahora, dicho lo anterior, repudio y rechazo el secuestro perpetuado por el ELN, más aún cuando se comprometió con el país a un cese al fuego, a un cese de hostilidades. Señor presidente Petro, defienda por favor a la sociedad civil, desamárrele las manos y los pies a nuestra fuerza pública que debe protegerla. Pues bueno, lo primero es que, como ustedes pueden ver en el comunicado de la delegación que hemos firmado cada uno de los delegados y de las delegadas que hacemos parte, está un punto muy importante, y es que nosotros le hemos reiterado desde el primer momento a la delegación del Ejército de Liberación Nacional en el escenario de diálogos, es decir, en la mesa de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, que consideramos que el secuestro es un crimen que además está penalizado aquí en nuestro país, pero también el derecho internacional humanitario avanza en ese sentido. Y finalmente, pues por supuesto hemos exigido que se dé la liberación inmediata, no solamente del padre de Luis Díaz, sino de todas las personas que se encuentran secuestradas. En el comunicado lo hemos expresado claramente, será uno de los puntos inmediatos a tratar en el siguiente ciclo que debe empezar en los próximos días. Y además, por supuesto que debemos avanzar, y esto es lo más importante, en la conversación, en el diálogo alrededor del fin del conflicto del Ejército de Liberación Nacional. ¿Usted qué opina sobre esto? ¿Debe el gobierno continuar en la mesa de diálogo o suspender los acercamientos? Déjenos su opinión en la caja de comentarios y conozca todos los pormenores de la liberación de Luis Manuel Díaz en quienique.com. El placer de saber, ver y oír más.